Buenas noches, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 17 y nos toca ver el versículo 26. Y dice: ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. En la Biblia católica dice de esta manera: no es nada bueno castigar a un inocente. Golpear a personas honorables no se puede justificar. ¿Saben? Es una perversión, hermanas, castigar a quienes merecen ser recompensados, a aquellos que son justos. Pero lamentablemente, como hemos visto, la justicia o las autoridades ya no hacen lo correcto. Algunos abogados son comprados, algunas personas que van a testificar también, hermanas, se compran, ¿verdad? Se venden. Y fíjense, vamos a ir ahí a Deuteronomio 1:17 y vean lo que nos dice el Señor. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como al grande oiréis. No tendrás temor ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. O sea, cuando tú tengas que hacer un juicio de alguna manera, si tú tienes algún liderazgo, tienes que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Porque aquí dice que tenemos que escuchar al pequeño así como al grande, ¿verdad? Y dice: no tendrás temor de ninguno. Hay veces que hay maleantes que intimidan y que dicen: si no dices tal cosa te voy a matar o tal. Bueno, pues aquí el Señor nos dice que no debemos de tener temor ninguno, porque el juicio es de Dios, ¿verdad? Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí. Entonces, cuando tú veas una situación difícil, que tú estás en alguna situación donde tienes que comparecer, donde tienes que pedir justicia y crees que no te van a hacer caso porque tú eres débil o porque no tienes los recursos, no temas. Aquí dice Dios que traigas tu caso, ¿verdad?, delante de Él. Y Él te va a escuchar. Tal vez tú creas que el juicio, el juez o los abogados no te van a escuchar, etc. Tú ve y entrega delante del Señor la situación para que la justicia. Hay de aquellos que quieran condenarte si tú eres justa. Y tú también cuídate, como vimos, de ser justa y no condenar, porque aquí Él dice el Señor: ciertamente no es bueno condenar al justo, ¿verdad? Ni herir a los nobles que hacen lo recto. O sea, no es bueno delante del Señor. Y si te fijas ahí, si regresamos a Proverbios, ahí en el 18:5 dice algo similar. Proverbios 18:5 dice: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. O sea, nuevamente que tú digas: ay, no me voy a meter con el impío, mejor vamos a acusar al justo, vamos a hacer que el justo caiga. Eso no es bueno delante del Señor, ¿sale? Porque ya vimos que el Señor es el que ve, Él es el que al final de cuentas el juicio, Él es el que está sentado en el trono. Y horrenda cosa, hermanas, es caer en manos de un Dios vivo, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar. Y me encanta porque el Señor nos vuelve a hablar sobre el dominio propio. Vamos a ver dos características del dominio propio. Y la número 1 es tener palabras refrenadas y un espíritu sereno. Aquí dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Ya vieron? Dice: el que ahorra sus palabras, o sea, el que las refrena, el que las detiene y se queda calladito, dice que esa persona que las ahorra tiene sabiduría. Y luego de espíritu prudente es el hombre entendido. Aquí hablamos de un espíritu sereno, ¿verdad? De un espíritu dócil, de un espíritu magnífico.
Y saben, hermanas, tiene muchos beneficios guardar silencio en una conversación. Muchísimos beneficios porque nos evitamos meternos en problemas. Y sabes una cosa, cuando tú estés en una conversación, te voy a dar 3 puntos que tú debes de hacer y yo debo de hacer. En primer lugar, si no hay nada valioso que aportes, no digas absolutamente nada. Porque siempre es muy fácil engancharse en una plática, ¿cierto o no? A veces no resonamos, nos dejamos llevar por lo que los otros están diciendo, la intención, nos dejamos contaminar y empezamos a hablar y eso nos va a llevar a pecar, ¿sale? Entonces, si no tienes nada bueno que decir, algo valioso que aportar, no digas nada. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es aprende de la conversación que estés escuchando, sobre todo si son personas sabias, por supuesto. Aprende cómo responden, sus silencios, ¿verdad? De todas esas personas sabias, escucha y aprende. Número 3, cuando haya esos silencios, piensa y medita. Por si te piden tu opinión, pues tengas algo de verdad importante, algo valioso que decir, sin lastimar, sin herir, sin pecar, ¿va? Entonces esos puntos son muy importantes. Ahora vamos a ir a Proverbios 17:28, que va ligado y que ya vamos a terminar con este. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. La segunda parte dice, el que cierra sus labios es entendido. No saben ahorita estos versículos como me han ayudado porque muchas veces hablamos por hablar y no tenemos cuidado y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no, hermanas? No estamos como alerta, pero van a ver que padre el Señor nos enseña que vamos a contaminar si no tenemos cuidado y cómo se sienten las personas a nuestro alrededor, ¿no? Si meditamos vemos que con el Señor Jesús la gente se sentía cómoda, porque el Señor era manso y humilde y cuidaba sus palabras. Claro que ya con los fariseos y todo el Señor era muy directo, ¿verdad? Pero sabía que ellos eran perversos, pero con las personas que lo rodeaban, que no eran cultas, que los ciegos, las personas que de repente eran imprudentes, etcétera, el Señor tenía mucho cuidado al tratarlos. Era muy sabio nuestro Señor y quiere que nosotros aprendamos, ¿no? Entonces aquí cuando dice, aún el necio cuando calla, aquí la palabra calla significa que piensa, que escucha. Aún esa persona necia, cuando escucha, es contado por sabio. Luego dice, el que cierra sus labios es entendido. Aquí esta palabra cierra es muy interesante porque dice, el que se gobierna, ¿no? Cuando tú gobiernas tus labios, eres entendido. ¿Y qué trabajo cuesta? Porque regularmente le damos rienda suelta a lo que hablamos, hermanas. Entonces esto es algo que súper debemos aprendernos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, por Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿cierto o no? Cuando hablamos, no falta el pecado. Entonces, vean, un hombre sabio se demuestra en lo que piensa y en el gobierno de su lengua. Si tú eres una mujer sabia, lo vas a demostrar en lo que piensas y en el momento en que hablas, ¿no? Y por supuesto lo que hablas, que ya vimos que no vas a lastimar, que no vas a pecar, vas a ser una mujer sabia. Entonces dime, hermanita, ¿qué piensas? Día con día, ¿qué hay en tu cabecita? ¿En qué estás pensando? ¿Estás deprimida? ¿Estás pensando que no vas a hacer nada en tu vida? ¿Que tal vez no te vas a casar? ¿Hay falta de fe? ¿Estás amargada? ¿Triste? ¿Preocupada? ¿En qué piensas? ¿No? ¿Hablas con propósito? Saben, es impresionante lo que podemos expresar o decir y que muchas veces no nos damos cuenta, hermanas. No nos damos cuenta ni lo que estamos diciendo y eso habla de falta de sabiduría. Tal vez a veces queremos aparentar ser sabias, ¿no?
como que van a ver ahorita en la congre o en la iglesia o donde sea, con las amistades voy a tratar de ser sabia, pero ¿sabes? Si no pasas tiempo con Dios, aunque quieras, nunca vas a poder, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerda, lo que hay en tu corazón vas a hablar. Y vean, nos vamos a ir a Lucas, ahí en el Nuevo Testamento, Lucas 6:45, y vean lo que dice el Señor Jesús. ¿Vale? Dice ahí: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanas, ¿qué hay en tu corazón? Lo que estés pensando es lo que hay en tu corazón. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿En qué te la vives? Porque cuando tienes un tesoro, en eso estás, en tus 5 sentidos, y con todo estás ahí, en ese tesoro. ¿En qué te preocupas todo el día? ¿En la limpieza? ¿En tus telenovelas? ¿En la comida? ¿En criticar a los demás? ¿En las envidias? ¿En la soberbia? ¿Viendo en la avaricia? Estás viendo qué tienen los demás y tú deseas. ¿Qué hay? ¿Cuál es en lo que estás pasando tiempo, como ahorita te comentaba? ¿No? Es muy importante, hermano, muy importante, porque tu sabiduría se va a notar cuando cuidas lo que dices, y el dominio propio con tu prudencia. Pero eso solo pasa cuando estamos cerca del Señor, hermanas, y cuando verdaderamente ponemos la palabra por obra. Y vean, hermanitas, vamos a ir ahí ahora a Marcos 7:20. Aquí en los versículos anteriores, el Señor Jesús estaba hablando que lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar. O sea, lo que tú te comes no te contamina el corazón, ¿no? Porque entra al vientre, o sea, más bien entra en el estómago, y eso pues ya sale en el baño. Aquí el Señor Jesús habla que lo que contamina es lo que sale de las personas. Entonces vamos a ver aquí Marcos 7:20, lo que dice el Señor. Fíjense, dice: pero decía, hablo de Jesús, que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En resumen, hermanas, ¿por qué el Señor nos habla de que tenemos que refrenar nuestra lengua, que debemos de cuidar nuestra lengua? ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué nuestro Señor nos lo repite? Pues porque no quiere que contaminemos, hermanas, porque si contaminamos podemos perder a las personas, podemos ser piedra de tropiezo, y hay de aquellos, ¿verdad?, que seamos tropiezo con alguno de sus hijos más pequeños, o sea, más inmaduros. Podemos perderlos. Entonces, esta finalidad es controlar nuestros labios, es refrenarlos. Fíjense, ahora que estuvo la semana pasada, recuerdan esto de la contingencia, que había mucha contaminación. ¿Qué hicieron? Bueno, pues dejaron de circular carros con la finalidad, hermanas, de que no se transmitiera en la atmósfera, en el agua, en nosotros, en los seres vivientes, pues sustancias capaces de perjudicar nuestra salud, ¿cierto, no? O sea, la importancia de cuidar esto de la contaminación. Bueno, pues aquí de persona a persona es importante cuidar el no transmitir una idea o un sentimiento o una actitud negativa. Como aquí lo que el Señor nos habla, los malos pensamientos, los adulterios. O sea, tú puedes contaminar a alguien para adulterar, para fornicar, para matar, para hacerle algún mal, ¿no? O para que robe, o para que haya avaricia, imagínate.
¿no? Que haya maldades, que haya engaño. O sea, ¿qué tanto podemos contaminar nosotros cuando hablamos esto? Y vean la última palabra que está aquí en Marcos 7:20. Ahí en al final del 22, cuando dice la insensatez. Es muy interesante esta palabra, hermanas, porque insensatez significa falta de juicio, sin sentido. O sea, tú también puedes contaminar a alguien que tenga falta de juicio, que sea inmaduro. Así como vimos la semana pasada, hace casi 2 semanas, sobre la educación de los hijos, ¿no? De enseñarlos, de corregirlos. Muchas veces estos jóvenes tienen esa falta de juicio, esa inmadurez, esas acciones irracionales e ilógicas, porque tú lo contaminaste, ¿no? Porque tú les metiste esa idea desde pequeños. Entonces, ¿qué importancia? Les voy a dar un ejemplo de insensatez. Haz de cuenta, alguien que va manejando, leyendo el WhatsApp, es una insensatez porque no está teniendo juicio. O sea, no tiene el sentido común de que puede ocasionar un accidente. El irse maquillando también mientras vas manejando, o tomar y después manejar, ¿no? Cruzarte en las avenidas cuando hay puentes y tú, ay, qué flojera, y te cruzas y no hay semáforos. Es una insensatez, una falta de juicio, hermanas, que nosotros podemos contaminar. Imagínense que yo voy y le digo a mis hijas, ay, vamos a cruzarnos por abajo. Ah, no pasa nada. O sea, les estoy contaminando, le estoy poniendo esa idea de que no puede, que igual y no pasa nada, ¿no? Porque así como vimos ahorita, vamos a transmitir ideas o sentimientos o actitudes negativas. Ay, no puedes. No, pues ahí sí puedes robar en tu trabajo, puedes robar. ¿O qué estás hablando con tus amigos, con tus amistades, con tu esposo, con tus hermanos en la fe? ¿Qué contaminas? ¿Qué transmites? ¿No? Esos pensamientos que a lo mejor ellos ni se imaginaban y tú ya les sembraste ahí una idea de hablar mal contra alguien, ¿no? De hacer alguna maldad, un engaño. Estás ahí sembrando envidias, o hay soberbia. Entonces es muy hermoso lo que el Señor nos enseña, hermanas, que lo que sale de nosotros es lo que va a contaminar, y por eso es muy importante refrenar nuestros labios. Yo ahora no saben cómo me la he pasado, que digo, debo de cuidar mucho. Mejor si no tengo nada que decir o si no me siento capaz con la sabiduría, digo, mejor no digo nada. O digo, ¿saben qué? Voy a pensarlo, voy a meditarlo, voy a orarlo, ¿no? Porque no quiero quedar mal delante de mi Señor, ¿no? O sea, debo de gobernarme, aunque quiera hablar. Muchas veces, si les soy honesta, evito a algunas personas que sé que si me reúno pueden hacerme caer en pecado, hermanas, porque hablan y sacan, y digo, no sea que yo vaya a pecar. No me siento con la capacidad de hablar con alguien porque me puede hacer caer, hermanas, ¿no? Tengo que aprender a gobernarme. Me falta mucho estar en la palabra del Señor, que el Señor me gobierne completamente con su espíritu para tener esa capacidad con ciertas personas. No les hablo solo con algunas, no hay como 2 o 3 que digo, mejor cuido, porque me puede también contaminar. También me cuido, hermanas, cuido lo que hay en mi corazón, porque no les pasa que hay ciertas personas con las que terminas y ya te sientes como de malas, ya llegas y regañas, o ya estás pensando en el dinero, la avaricia. Ves que esas personas nada más piensan en posesiones, bienes, en soberbias, en querer más y más, y después ya te sientes así contaminado por eso. Y digo, yo prefiero estar así a que me puedan contaminar, ¿no, hermanas? Hasta que yo me pueda sentir más firme en el Señor, pues puedo entablar más amistad con ciertas personas, ¿no? Entonces hay que cuidar también nuestras amistades, pero sobre todo lo que aquí el Señor nos habla, hermanas, que cerremos nuestros labios, que seamos entendidas, ¿no? Y yo me quedo aquí con Proverbios 17:27, que dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría.
de espíritu prudente es el hombre entendido. Ay, cuidemos nuestro espíritu. Ten un espíritu sereno, tranquilo. Y eso, hermanas, híjole, solamente es estando con el Señor y viviendo en su presencia, porque tú sabes que así es el Señor. El Señor es tranquilo, no juzga, escuchaba. Cuando tú leas los evangelios, fíjate cómo actuaba el Señor, cómo contestaba. Tan prudente el Señor, tranquilo, siempre tenía una tercera respuesta. O sea, me maravilla el Señor, ¿no? O sea, tú dices, aquí va a ser esto o esto, pero no, tiene una tercera respuesta tan sabia, tan prudente, tan amoroso el Señor, tan misericordioso. Entonces, cuidemos, hermanas, cuidemos, tengamos dominio propio, palabras refrenadas y espíritu sereno, ¿sale? Que Dios las bendiga a todas. Un abrazo. Bye.